Saludos a todas. Qué bueno que nos acompañas. Espero que estés contenta, que estés ya disponiendo tu corazón para escuchar el día de hoy, para atender a la enseñanza. Y pues continuamos con esta serie acerca de qué dice la Biblia acerca de. Y el día de hoy estaremos tocando el tema de el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y creo que hay muchos conceptos erróneos alrededor de la persona y de la obra que realiza el Espíritu Santo y de las obras que ha realizado el Espíritu Santo a través del tiempo, a través de todos los tiempos. El día de hoy estaremos tocando este tema y como siempre esperamos traer luz, claridad al respecto de este tema. Y bueno, uno de los conceptos erróneos o algunos de los conceptos erróneos que se tienen acerca del Espíritu Santo es que se piensa que es una fuerza mística, algo que es un misterio, algo que no sabemos cómo es que sucede, algo misterioso, como te comento, es una fuerza mística. Otro error que hay en el concepto acerca del Espíritu Santo es que es un poder impersonal que Dios otorga a aquellos que deciden seguir a Cristo o que se convierten al cristianismo, un poder impersonal del cual podemos disponer o que Dios pone a nuestra disposición para que nosotros lo utilicemos como mejor creamos que debe de ser. Y bueno, ¿quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Creo que de la forma más sencilla y más clara que nosotros podríamos argumentar o decir o explicar en sí quién es el Espíritu Santo, pues tendríamos que decir que es Dios. La palabra Trinidad como tal no la encontramos en la Escritura, pero está implícita en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta palabra está implícita en toda la Escritura. Y acompáñame a Mateo 28, verso 19. La realidad es que podríamos este tema del Espíritu Santo creo que nos podría tomar quizás hasta un año o mucho tiempo en poder hablar acerca de él, de su obra, de todo lo que él ha hecho, de todo lo que ha realizado, de su participación y de muchas cosas, pero pues tomaremos este pequeño tiempo para tratar de traer, como te comento, luz y claridad al respecto. Ahí en Mateo 28, 19, dice, por lo tanto, y son palabras de Jesús diciéndole a sus discípulos, dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos la Trinidad muy claramente. Pero hay otros muchos pasajes donde está implícitamente la presencia de las tres personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, manifestado en Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es precisamente eso, es la tercera persona de la Trinidad. Y no porque tenga... o por nosotros decir que es la tercera persona de la Trinidad, no es porque tenga
un valor inferior, ni mucho menos, porque, como te comento, Él es Dios. Pero para nosotros poder explicar la Trinidad, pues así se le conoce. La primera persona, que es Dios Padre; la segunda persona de la Trinidad, que es Dios Hijo, Jesucristo; y la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. La Escritura menciona a través de ella muchas de las obras en las cuales participó y sigue participando activamente el Espíritu Santo, por medio de las cuales nosotros nos podemos dar cuenta que no es, como comentábamos en un principio, no es una fuerza mística o un poder impersonal que Dios concede a aquellos que se dicen cristianos, sino que Él participó en esas obras y, como te digo, sigue participando activamente. Algunas de las obras en las que participó es en la creación. Acompáñame, Génesis 1:2, seguramente debes de saber este pasaje. En Génesis 1:2 dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. María concibió por medio del Espíritu Santo. Ahí en Lucas 1:35 y Mateo 1:18 se nos dice esta realidad. Acompáñame solamente ahí a Lucas 1:35, que dice: el ángel le contestó, esto es a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. María estaba confundida cuando el ángel se le apareció y le decía que ella iba a quedar embarazada. Y el ángel le confirma esto. Dice: el poder del Altísimo descenderá sobre ti y concebirás por medio del poder del Espíritu Santo. Estas son algunas de las obras en las cuales vemos que el Espíritu Santo participó, y de verdad nos tomaría demasiado tiempo ir a través de la Escritura leyendo todas las obras en las que el Espíritu Santo ha participado. Pero estamos tratando de traer un poco de entendimiento de quién es el Espíritu Santo. Y algunas de las obras en las que Él sigue participando es que da órdenes. Él, siendo Dios, es quien da las órdenes y no quien recibe órdenes. Ahí en Hechos 8, cuando el ángel también se le aparece a Felipe y le dice que vaya camino al sur, al desierto, que va a Jerusalén de Gaza, él fue obediente y fue a este lugar, pero ahí en el capítulo 8, ahí mismo en este pasaje, pero en el verso 29, dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y bueno, no voy a continuar leyendo el pasaje, pero vemos cómo el Espíritu Santo le dice a Felipe lo que tiene que hacer. Y este es un recurrente en la Escritura. Vemos también por ahí que Pablo dice que iba camino a... híjole, se me fue el lugar a donde iba, pero dice que el Espíritu Santo, dice, nos impidió que fuéramos a ese lugar. El Espíritu Santo siendo Dios, es quien da las órdenes de lo que se debe de hacer. Otra de las obras en las que sigue participando es que guía a los hijos
de Dios. Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si somos hijos de Dios y tenemos a su Espíritu Santo en nosotros, ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto, somos guiados por el Espíritu de Dios. Y creo que valdría mencionar que de la misma manera como el Espíritu Santo guía a sus hijos, aquellos que fuimos adoptados como sus hijos, ahora en este periodo de la gracia, después de la llegada de Jesucristo y de su ascensión, de la misma manera el Espíritu Santo guió a su pueblo en el Antiguo Testamento. Lógicamente la diferencia, y ahorita también vamos a hablar al respecto, es que ahora el Espíritu Santo está en nosotros y en ese entonces estaba con ellos y los guiaba a ellos. Ahí en Isaías 63:14 dice, al igual que el ganado que desciende a un valle pacífico, el Espíritu del Señor les daba descanso. Tú guiaste a tu pueblo, Señor, y te ganaste una magnífica reputación. Y es importante que vayamos entendiendo que el Espíritu Santo, siendo Dios, también es inmutable. Él no cambia, pero su participación de alguna manera es diferente. ¿En qué sentido? Porque Él guiaba a su pueblo en el Antiguo Testamento, hablando por medio de los profetas o por medio de una nube en el día, una llama de fuego por la noche, pero era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios guiando a su pueblo desde fuera. Ahora a nosotros nos guía a sus hijos, aquellos que hemos sido adoptados, pero nos guía desde dentro porque ahora habita en nosotros. Y otra de las obras en las que sigue participando y que nos va a quedar un poquito más claro lo que te estoy tratando de decir es que el día de hoy empodera y habita en los creyentes. Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Cuando Jesús se fue, les dio una instrucción de que no salieran de Jerusalén hasta que precisamente sucediera esto, hasta que ellos recibieran poder, hasta que el Espíritu Santo viniera sobre de ellos para que ellos pudieran serle testigos en como vimos, en todo el mundo, en todos estos lugares. Otras de las obras en las que sigue participando el Espíritu Santo es que empodera y habita en los creyentes. Pero ese poder no es de nosotros, es el poder de Él que habita en nosotros. Hablando de Hechos, este libro que se encuentra aquí en el Nuevo Testamento, en el cual describe lo que sucedió después de la ascensión de Jesús y cómo de alguna manera se formó la iglesia. El libro, nosotros lo conocemos como el libro de los Hechos o el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero muchas personas concluyen, muchos maestros de la escritura, eruditos, concluyen que este libro se debería de llamar Los Hechos del Espíritu Santo, y ya si quisiéramos agregar, por medio de los apóstoles, porque esto es una realidad. Fueron los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se menciona más bien, como leímos ahorita en Isaías, como el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor. Y es solamente en dos ocasiones que encontramos que se le menciona como tal, como el Espíritu Santo.
El Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor lo vamos a encontrar a través de todo el Antiguo Testamento. Acompáñame a Salmos 51:11, que es alguna de las ocasiones en que encontramos que se le llama Espíritu Santo, y es ahí en el Salmo 51, y es precisamente cuando David peca contra Dios, involucrándose con Betsabé, y el profeta Natán lo confronta y él escribe este salmo, y ahí en el versículo 11 dice de esta manera, dice, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. David de alguna manera experimentó y entendía que la presencia del Espíritu Santo moraba en él. Y la otra ocasión en que se le menciona así como el Espíritu Santo es ahí en Isaías 63. Isaías 63 en los versos 10 y 11 dice, pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Entonces recordaron los días de antaño cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Clamaron, ¿dónde está el que llevó a Israel a través del mar, con Moisés como pastor? ¿Dónde está el que envió a su Santo Espíritu para que estuviera en medio de su pueblo? Estas son las dos únicas ocasiones en el Antiguo Testamento donde vamos a encontrar que se le llama de esta manera, el Espíritu Santo. Esta manera de llamarle así la vamos a encontrar total y absolutamente en el Nuevo Testamento. Anteriormente vamos a encontrar que se le menciona como el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor. Y en el Antiguo Testamento, la manifestación del Espíritu no es como lo es hoy en día. En el Antiguo Testamento fue de manera individual. Esto quiere decir que hablaba a su pueblo o guiaba a su pueblo, pero de manera individual. Hablaba por medio de los profetas, de los sacerdotes o de los jueces, pero era de manera individual. Dios hablando a su pueblo por medio de una persona de manera individual. Se dirigía a todos, pero su manifestación era de manera individual. También era de manera esporádica. Lo hacía como él consideraba necesario. Vemos que en los libros de los profetas, ellos se expresan, y vino palabra de mí al Señor. Era de manera esporádica, Dios hablando de vez en vez, de tiempo en tiempo, según él consideraba necesario hablar a su pueblo. Y también era de forma temporaria, de manera temporal. Su presencia en las personas no era permanente como lo es hoy en día, que sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Era de manera temporaria. Y también el Espíritu Santo hablaba por medio de estas personas, pero también en ciertas ocasiones reposaba sobre las personas y entonces había una manifestación diferente. Ahí en Jueces 14:6, donde encontramos la historia de Sansón, te leo el verso 5 y el verso 6 y dice, cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna. En ese instante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito, pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. Como vemos,
la fuerza de Sansón no era de él, era una fuerza que Dios le otorgó por medio del poder de su Espíritu Santo. Dice que el Espíritu del Señor descendió sobre él y él pudo hacer esas cosas. Por lo tanto, entonces concluimos que Dios sigue siendo el mismo, aunque su manifestación en el Antiguo Testamento, como dijimos, fue individual, esporádica y temporaria. Aunque, sin embargo, desde el Antiguo Testamento estaba la promesa de parte de Dios de que después de la venida de Jesucristo, su Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Acompáñame a Joel 2, versos 28 y 29, donde dice: entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Esta es la promesa que Dios dio desde el Antiguo Testamento, de que su Espíritu Santo ya no iba a hablar solamente por medio de personas específicas y que iba a ser, como vimos, de manera esporádica, sino que iba a ser, que iba a derramar su espíritu, que iba a poner su espíritu, dice, en toda la gente, mujeres, hombres, sirvientes. Esto habla de que no iba a haber personas específicas, sino en toda persona que lógicamente creyera en la obra redentora de Cristo, que entregara su vida al Señor. A eso se refiere. Y vemos esa promesa en que el día de Pentecostés se cumplió, donde Dios cumplió esa promesa, donde el Espíritu Santo hizo su morada en todo ser que Él adoptó como sus hijos al creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Acompáñame a Juan 14, 17, que dice, de hecho son palabras también de Jesús, y dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Aquí vemos que aquí todavía Jesús estaba con ellos. Cuando Jesús se iba a partir, les dijo: es necesario que yo me vaya para que el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, venga a ustedes, y como lo dice el versículo que acabo de leer, dice: ya no esté con ustedes solamente, sino que esté en ustedes. Aquí vemos cómo Jesús confirma que esa promesa que leímos en Joel iba a cumplirse en ese día de Pentecostés más adelante. Y acompáñame también ahí a Romanos 8 y vamos a leer los versículos del 9 hasta el 16, que dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán.
Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Aquí ya Pablo les está dando la explicación de lo que ya había sucedido. El Espíritu Santo moraba en ellos. Por lo tanto, Dios iba a hablar ya no de manera individual, esporádica y temporaria, sino que iba a ser de manera personal en todo momento y en toda ocasión. Desde el Antiguo Testamento se nos menciona cómo es el Espíritu Santo. Y quiero que me acompañes a Isaías 11:2, donde nos describe muy claramente quién es y cómo es el Espíritu Santo. Vamos a leer Isaías 11, el versículo 2. El capítulo 11 está hablando acerca de Jesús. De hecho, te voy a leer desde el 1 porque dice: del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, refiriéndose a Jesús. Dice: y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y dice 2 puntos para darnos la especificación de cómo es este Espíritu que iba a reposar sobre Jesucristo, que es el Espíritu del Señor. Dice: el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Creo que también con esta descripción aquí en Isaías de cómo es el Espíritu del Señor, cómo es el Espíritu Santo, nos debería de ir quedando total y absolutamente claro que el Espíritu Santo no es un poder impersonal, una fuerza mística, algo que no podemos describir con claridad de cómo es que se manifiesta. Sí hay muchas cosas que lógicamente no podemos entender porque son cosas espirituales, pero sí podemos tener claridad de cómo es el Espíritu Santo. Y se nos dice aquí que es precisamente eso, es alguien que está lleno de sabiduría y de entendimiento, que está lleno de consejos y de poder, que está lleno de conocimiento y que nos hará tener que nos hará tener temor de Dios. En toda la Escritura no encontramos una sola ocasión donde se mencione que alguien le dijo al Espíritu Santo lo que debía de hacer, sino todo lo contrario. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nosotros? Hay muchas funciones, pero yo quiero mencionarte algunas. Y es primeramente, como leímos, que nos guía. Lo leímos ahí en Romanos 8:14, y Él nos guía como sus hijos. Cuando somos adoptados como sus hijos, Él nos guía por el camino correcto. En Romanos 8:26 dice que Él intercede en nuestra oración, porque nosotros, dice que muchas de las veces, o la mayoría de las veces, no sabemos cómo pedir, no sabemos pedir como conviene, no logramos pedir conforme a la voluntad de Dios, y entonces el Espíritu Santo intercede en nuestra oración al Padre. En Santiago 4:5 se nos dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él nos cela en ese celo santo de querer que estemos cerca, que lo escuchemos, que vayamos por donde Él precisamente nos está guiando.
Él nos convicta de pecado, nos da convicción de pecado, nos convence de pecado, pero es más que convencer, una acción de convencimiento, de, como diríamos normalmente, hacernos manita de coche. Él nos convicta, trae convicción a nuestro corazón y a nuestra mente de que somos pecadores. Juan 16:8 lo dice de esta manera. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él nos convicta, trae convicción a nuestro corazón. Al mostrarnos la verdad, trae convicción a nuestro corazón. Juan 15:17 dice que testifica y nos guía a la verdad. No simplemente nos guía por el camino y nos aconseja por dónde debemos ir, sino que nos guía a la verdad. Siendo Él la verdad, Él nos guía a la verdad. Nosotros cuando recién llegamos a Cristo, venimos con muchas ideas equivocadas, con verdades que nosotros pensábamos que eran absolutas, y sin embargo Él nos guía a la verdad, nos muestra la verdad. Primera de Corintios capítulo 1 y 2 dice que Él nos revela, que Él abre nuestro entendimiento. Es que nosotros podemos entender las Escrituras porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y entonces Él nos revela, abre nuestro entendimiento, y es entonces que nosotros podemos entender las cosas espirituales, porque si no fuera de esa manera nos quedaríamos con un mero conocimiento de la historia y de las cosas que sucedieron, pero no podríamos entender las cosas espirituales. En Juan 1:13 dice que Él nos da vida. Juan 1:13, en el verso 12, se nos está hablando de que a todos los que creyeron en Jesucristo y le recibieron, dice que se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y en el verso 13 dice que nacemos de nuevo, no mediante un nacimiento físico, sino mediante un nacimiento espiritual que proviene de Dios. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es que nos da vida, porque estábamos muertos espiritualmente, y al venir el Espíritu Santo y morar en nosotros, nos da vida nueva, nacemos de nuevo. Otra función del Espíritu Santo es que garantiza nuestra salvación. En Efesios 1:14, 2 de Corintios 1:22 y 2 de Corintios 5:5 nos habla de eso, de que el Espíritu Santo es las arras de nuestra salvación, es la garantía que Dios nos ha dado. Su Espíritu Santo es la garantía de que Dios va a cumplir sus promesas, de que Dios nos va a salvar el día que Él regrese y que su ira sea derramada sobre esta tierra. Él nos va a salvar de eso, nos va a salvar de la condenación eterna y nos va a trasladar a ese mundo, a ese lugar donde Él está ahora preparando ese lugar para que nosotros vivamos eternamente con Él. Aunque la vida eterna ya la tenemos aquí y ahora, pero precisamente el Espíritu Santo es esa garantía de que nosotros vamos a vivir eternamente en su presencia. Es la garantía de parte de Dios para nosotros, porque de verdad que Dios en su amor y en su misericordia, pues decidió que fuera de esa manera. Decidió que para que nosotros tuviéramos la certeza y la seguridad de que eso va a suceder, dejó como garantía a su Espíritu Santo para que more en nosotros. En Juan 3, cuando Nicodemo va y busca a Jesús de noche para hablar con él, seguramente estaba muy inquieto, queriendo entender tantas cosas y conocer a Jesús. Quiero leerte los versos del 5 al 8, Juan 3, del 5 al 8, que dice:
De hecho, te voy a leer desde el verso 3, donde dice, cuando Nicodemo le está haciendo muchas preguntas a Jesús, dice en el verso 3, dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. El Espíritu Santo nos da vida, nacemos de nuevo. Hay cosas que no podemos entender precisamente como nos lo dice el pasaje. ¿Cómo es que una persona nace del Espíritu? Pues realmente no lo podemos entender, pero es de esta manera y es un nacimiento espiritual que proviene de Dios al morar su Espíritu Santo en nosotros. Es tan importante que nosotros podamos entender quién es el Espíritu Santo, porque como hemos visto, pues Él nos guía, Él nos convence, nos lleva a la verdad, nos convicta de pecado. Y la Escritura nos habla para que nosotros podamos ver qué tan importante es la persona del Espíritu Santo, en el sentido que dice que el único pecado que Dios no va a perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Y quiere decir pecar contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué es pecar contra el Espíritu Santo? Es atribuir al diablo la obra del Espíritu. Y es un pecado imperdonable, no porque Dios no pueda perdonarlo, sino porque en sí mismo se vuelve imperdonable. Mateo 12:32, Lucas 12:10 y Marcos en el capítulo 3 nos habla de esto. Y quiero que me acompañes ahí a Marcos 3 para entender por qué este pecado es imperdonable, por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que Dios no puede perdonar. Y vamos a leer a partir del verso 22, y es cuando Jesús ya estaba haciendo pues su aparición, o ya estaba manifestado su ministerio, ya él estaba haciendo milagros, estaba sanando a las personas, estaba expulsando demonios de las personas. Y entonces dice ahí en el verso 22, dice, pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?, preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítanme darles otra ilustración. Quien tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu maligno.
Jesús estaba expulsando demonios de las personas y los maestros de la ley religiosa estaban diciendo que ese poder provenía de Satanás. Jesús les explica, bueno, si ese poder fuera de Satanás, ¿cómo el reino de las tinieblas iba a sobrevivir si está dividido? Si él mismo, por el poder que era de Satanás, estaba expulsando esos demonios, pues lógicamente dice, ese reino pues no iba a mantenerse en pie. Y ellos estaban atribuyendo la obra del Espíritu Santo, el poder que Jesús tenía, que era el poder del Espíritu Santo y por el cual expulsaba a esos demonios, se lo estaban atribuyendo a Satanás. Por eso es que Jesús les está dando la explicación de que cualquier pecado, cualquier blasfemia puede ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es el único pecado que Dios no va a perdonar, no porque Dios no pueda perdonarlo, sino porque este pecado se vuelve en sí mismo imperdonable. Como vimos anteriormente, el Espíritu Santo es quien nos convicta de pecado, quien nos guía a la verdad, quien nos revela, quien abre nuestro entendimiento. Y si estas personas estaban atribuyendo esa obra del Espíritu Santo a Satanás, ¿cómo puede ser que ellos pudieran ser convictados por ese Espíritu Santo para traer salvación a sus vidas? Por eso es que la blasfemia contra el Espíritu Santo se vuelve en sí mismo imperdonable, porque la obra del Espíritu Santo es dar vida, es regenerar, es guiar a la verdad, traer convicción de pecado. Y si alguien blasfema en el sentido de decir que la obra del Espíritu Santo es obra de Satanás, pues esa persona no está dando oportunidad a que Dios, por medio de su Espíritu Santo, traiga convicción de pecado a su vida y abra su entendimiento. Por eso es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable que le llaman. Como vemos, la persona del Espíritu Santo es importante que nosotros podamos entender verdaderamente que Dios es un Dios trino, que Dios es Dios Padre, es Dios Hijo, pero también es Espíritu Santo, que como vimos no es un poder que Dios me da para que yo disponga de él, no es un poder que Dios me da para sanar, para convencer a las personas, para hablar en lenguas, para profetizar, sino que más bien es su poder, el poder del Espíritu Santo que ahora mora en mí para hacer esas obras a través de mí, pero como a Él le plazca. Sabemos que nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, Dios nos da dones espirituales y cada quien poseemos dones espirituales, pero aunque yo tenga el don de la enseñanza, yo no puedo desarrollarlo si no fuera porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí y porque Él me da dirección, me guía a la verdad, abre mi entendimiento para yo poder comprender la Escritura y me da la sabiduría para poder explicarla. Es su poder en mí actuando a través de mí. El poder no es mío, el poder es de Él, de su Espíritu Santo que ahora mora en mí. Y Él lo utiliza como Él quiere y no como nosotros podamos disponer de ese poder a nuestro antojo. Algunas de las implicaciones, ya casi para terminar, de que el Espíritu Santo esté en mí, que more en mí, es primero una evidencia de que soy hija de Dios. Vimos en Romanos 8 que Él nos adopta como sus hijos. Entonces, que el Espíritu Santo more en mí
da evidencia de que yo soy una hija de Dios. Es, como vimos también, las arras del Espíritu, perdón, las arras de nuestra salvación, la garantía de que soy salva, de que Dios me ha salvado. Otra de las implicaciones es que yo debo o debería de vivir con gozo la vida eterna aquí y desde hoy. No es que yo esté esperando algo a ver si sucede, sino que yo lo estoy esperando porque va a suceder. Vivo con esa esperanza, esperando el día que suceda esto. Entonces yo debo de vivir con gozo de la vida eterna aquí y desde hoy. Y otra de las implicaciones es que en el momento en que Dios me adopta como su hija y deposita su Espíritu Santo en mí, yo entro a un proceso de santificación. Dios me aparta, Dios me atrae hacia Él, pero al depositar su Espíritu Santo en mí, yo empiezo a entender, empiezo a conocer la verdad y entonces empiezo a parecerme más a Cristo, porque empiezo a dejar el pecado a un lado y entonces empiezo a caminar en este proceso de santificación para parecerme más a Cristo. Estas son algunas de las implicaciones de que el Espíritu Santo more en nosotros. Espero de verdad que todo esto nos haya traído luz, que realmente podamos entender la importancia y lo trascendente de entender quién es el Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo es una persona y quizás esta palabra a veces nos cueste un poquito de trabajo entender porque cuando nosotros pensamos en una persona, pues entendemos a alguien como nosotros, ¿no? Alguien que tiene un cuerpo, alguien que tiene una mente, un alma, pero quizás entenderlo como un ser que tiene mente, emociones y voluntad propia. Creo que eso nos tiene que haber quedado claro a través de este estudio. Así que nosotros oramos a Dios Padre por medio de Cristo, pero oramos en el poder del Espíritu Santo. Así que acompáñame y vamos a orar para que, primeramente para darle gracias a Dios de habernos adoptado y de habernos dado su Espíritu Santo y que realmente sea su Espíritu Santo quien nos siga guiando a toda verdad y siga abriendo nuestro entendimiento y que podamos conocer más a ese Dios el cual nos ama y nos ha rescatado. Señor, pues muchas gracias de verdad por tu hermosa palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por todas las cosas que quizás el día que llegamos a tus pies, el día que decidimos entregar nuestra vida, quizás no entendíamos muchas de estas cosas, Señor. Pero fue tu Espíritu Santo quien trajo esa convicción a nuestro corazón de tener que entregarnos a ti, esa convicción de que somos pecadores, que necesitamos ser salvados. Y te damos muchas gracias por habernos rescatado. Gracias porque entendemos y creemos y lo hemos experimentado que es tu Espíritu Santo quien abre nuestro entendimiento, quien nos va trayendo revelación, una revelación progresiva de quién eres tú. Y te pedimos que siga siendo de esta manera, Señor, que podamos crecer en conocimiento, en sabiduría, pero que sea una sabiduría que provenga de ti a través de tu Espíritu, Señor. Muchas gracias por tu palabra y gracias por todas y cada una de las bendiciones que añades a nuestra vida cada día. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues espero que tengas un buen tiempo de reflexión
acerca de todo lo que escuchamos el día de hoy. Te mando un abrazo y muchas bendiciones. Hasta luego.